Los romanos son generalmente conocidos por sus grandes contribuciones a la política, el arte, la ciencia y su innegable poder militar. Pero esa civilización antigua no se volvió tan próspera sin la ayuda del control a través del miedo. Por otro lado, podemos ver un gusto sádico por mantener a su gente a raya, con castigos mortales y sangrientos, de los cuales incluso celebraban con espectáculos. Hoy haremos un viaje por las calles del antiguo Imperio Romano para descubrir las penas que sufrían quienes violaban cualquier ley. Bienvenidos a la galaxia de Copérnico. Descubriremos cómo eran las crucifixiones en la antigua Roma. Al escuchar esta palabra, muchos remontarán sus recuerdos a la historia de Jesucristo, el Dios cristiano que murió a manos de su propio pueblo, soportando una gran prueba llena de dolor y sufrimiento para salvarnos a todos. Desde aquí, la imagen de la cruz se convirtió en un símbolo de la fe cristiana. Pero el nacimiento de este castigo se remonta varios siglos antes de este evento, precisamente en el siglo VI antes de Cristo, y no fue una innovación romana, sino que se originó en Asiria, un imperio mesopotámico que empalaba a sus prisioneros. La crucifixión fue adoptada por diferentes pueblos con sus propias variaciones. Sin embargo, las primeras apariciones importantes de este método de ejecución en el Imperio Romano fueron en el siglo IV antes de Cristo, cuando el emperador Alejandro Magno, tras el asedio de Tiro en Fenicia, ordenó la crucifixión de más de 2000 personas, para que sirvieran de ejemplo a sus enemigos. Su popularidad fue creciendo hasta ser adoptado como parte de los castigos que los romanos imponían a los esclavos, libertos rebeldes, piratas y enemigos sin distinción de edad o género. Incluso se crucificaba a niños siempre y cuando hubieran cometido un acto contra Roma o fueran hijos de alguien que lo cometió. Del crimen, los únicos que estaban a salvo de este cruel método de tortura y ejecución eran los ciudadanos romanos, que gozaban de cierto honor que les impedía ser castigados de forma tan humillante. Las pocas excepciones permitidas eran para aquellos que dañaban gravemente a Roma o soldados que desobedecían órdenes y desertaban de la batalla. A diferencia de la ejecución de Jesucristo, los romanos no siempre tenían la costumbre de azotar a sus condenados antes de cada crucifixión. Esto solo estaba reservado para aquellos que generaban gran odio. Lo común era que cada prisionero llevara su propio travesaño al lugar de ejecución. Una vez en el lugar, se le quitó la ropa a la persona y se le ató a la cruz mediante cuerdas y largos clavos que atravesaron su cuerpo, así como la madera. Contrariamente a la creencia popular, las personas fueron clavadas en sus tobillos y muñecas, desde estudios recientes que han demostrado la incapacidad de las manos y los pies para soportar el peso del cuerpo humano. Con la cruz en posición vertical, la muerte del prisionero llegaría en un par de horas o incluso días, debido a deshidratación, infecciones, asfixia o paro cardíaco, y el cuerpo quedaría colgado al aire libre como alimento para animales carroñeros. Una muerte extremadamente humillante y cruel, damnatio, en el mejor de los casos, el castigo de las bestias. Hoy en día, para morir a causa del ataque de un animal salvaje, tendrías que aventurarte en las profundidades del bosque, mar, desierto o al menos en un zoológico. Y probablemente sería un hecho accidental. Pero en la antigua Roma había una ejecución que consistía justamente en alimentar con tu cuerpo a peligrosos animales salvajes. También era un espectáculo. Mejor dicho, te tiraban a los leones, específicamente en Roma. Hizo su primera aparición como espectáculo en el Coliseo y en anfiteatros previo a los juegos o celebraciones. Esta forma de ejecución era considerada humillante, por lo que estaba reservada solo para esclavos, prisioneros de guerra, enemigos del Estado y, entre el siglo I y III después de Cristo, para los primeros cristianos. Se solía realizar en las primeras horas del día, cuando más espectadores había para presenciar tal carnicería. El sentenciado era colocado en el centro,
ya sea atado a un poste o dispuesto con poca protección y una espada de madera para defenderse. En ocasiones, incluso los obligaban a representar el papel de un ser mitológico cuyo destino se predijo que sería la cena. Una vez que las bestias se irritaban para hacerlas más peligrosas, eran liberadas en la arena, donde despedazaban a los condenados y se alimentaban de su carne. Rara vez la persona lograba derrotar a la bestia. Además de felinos y diferentes tipos de osos, lobos y cocodrilos, fueron utilizados en las ejecuciones por damnatio ad bestias. Incluso el animal general cartaginés se enfrentó a los romanos capturados por las guerras púnicas con elefantes. Cualquier animal capaz de perforar, aplastar o desgarrar a un ser humano cumpliría la pena de damnatio ad bestias, el peor castigo romano. ¿Cuál podría ser la peor sentencia romana por encima de la crucifixión o ser devorado por bestias? ¿Qué tal ser encerrado en una bolsa con animales furiosos vivos y luego arrojado al mar? Tal vez no suene tan mal, considerando que no lo harían. Podríamos meter un león en un saco con tanta facilidad, por lo que probablemente serían animales menos peligrosos los que estarían allí contigo, pero difícilmente podemos decir que esta sentencia de muerte sería mucho más llevadera. La poena culei o pena del saco estaba reservada para el terrible crimen del parricidio. Aquellos hijos ingratos que se atrevían a quitar la vida a sus padres serían vistos por la sociedad romana como lo peor que ha existido. Pero no había castigo si fuera al revés, ya que el padre romano tenía control absoluto sobre su familia, incluida la vida de cada uno de sus miembros. La persona que cometió este delito sería golpeada y azotada hasta que todo el cuerpo fuera marcado. Inmediatamente después, fue vestida solo con un gorro de piel de lobo y zapatos de madera antes de ser colocada en el saco de cuero. En el interior se colocaron al menos 4 animales que no solo tenían la función de lastimar al condenado, sino que también tenían un propósito simbólico. Primero se introdujo la serpiente, que representaba al parricidio, luego un gallo, considerado un animal valiente capaz de enfrentarse a un león, seguido de un mono, el cual se vio como una caricatura de un hombre, y finalmente un perro, ya que era considerado un animal inmundo. Estas pequeñas bestias serían los verdugos y compañeros de los condenados en el viaje mortal hacia el mar, que podía durar unos minutos u horas, tiempo en el que los desesperados animales, en su intento de huir, mordían, arañaban y picoteaban a la víctima, a veces matándolo antes de llegar al mar. Si esto último no ocurría, el agua seguramente lo ahogaría y eventualmente fusionaría todos los cuerpos, dejándolos irreconocibles, enterrados vivos. Todos hemos escuchado historias de terror sobre personas que fueron enterradas vivas accidentalmente debido a una extraña enfermedad que apagaba temporalmente los signos vitales a un nivel imperceptible, pero no lo suficiente como para que la persona muriera. Estos casos no son tan antiguos y, como se mencionó, son el resultado de un error. En cambio, para mujeres que eran parte de las vírgenes vestales romanas, sacerdotisas que dedicaban cuerpo y alma a la diosa del fuego y casa Vesta, este sería el peor castigo que podrían enfrentar. Eran consideradas siervas de la diosa e hijas de Roma, por lo que tenían prohibido tener relaciones con cualquier hombre. Y si esto ocurría, primero azotarían al hombre que se había atrevido a tocarlas, ya que estaba prohibido derramar la sangre de una virgen vestal. Tiempo después, Tarquinius Briscas, el quinto emperador de Roma, ideó una sentencia para castigar a aquellas siervas de Vesta que perdían a su manera. El castigo consistía en encerrarlas en un pequeño cuarto subterráneo, con solo un sofá, una lámpara y comida suficiente para sobrevivir un par de días. Se creía que si eran inocentes, serían salvadas por su diosa. De lo contrario, morirían solas de hambre y olvidadas. Algunas de ellas lograron escapar milagrosamente de su encarcelamiento,
aunque los registros muestran que solo un puñado de mujeres fueron condenadas de esta manera a lo largo de los siglos, por lo que no era un castigo comúnmente visto. La decimatio, los castigos de los cobardes en las legiones romanas. La vida en el ejército suele ser dura. Los soldados son los primeros en exponerse al peligro si tienen que luchar por su nación. Y aunque están entrenados para obedecer y no flanquear ante cualquier situación, todo ser humano tiene un instinto que, a través del miedo, nos dice cuando es mejor huir que seguir afrontando semejante peligro. Pero para casi todos los milicianos, desobedecer una orden evidente, la pena de muerte, era una ofensa imperdonable, considerada deshonrosa y merecedora de castigos ejemplares. En el caso de que estos desertores fueran un número considerable, o a veces toda la legión, Odessa Madio lo aplicó, lo que podría traducirse como castigar a 1 de cada 10, ya que todos los desertores cobardes fueron divididos en grupos de 10, de los cuales uno fue designado para probar su suerte tomando una piedra blanca o negra de un saco invisible. Si tenías la suerte de elegir blanco, te salvarías, mientras que si era negro, serías asesinado a golpes por tus propios compañeros. Nadie podría negarse a ejecutar el castigo, o si no también acompañarían al sentenciado hasta la próxima vida. Todos los supervivientes después del castigo dormirían fuera de la seguridad de su campamento y serían alimentados solo con cebada, un castigo cruel, humillante y desmoralizador, que dejaría un peso de conciencia en todas las legiones. Como mencionamos al principio, tales castigos sádicos han sido parte de la historia de todos los imperios y naciones. Públicamente o detrás de la cortina, siempre han estado presentes para mantener a las masas bajo control o para mostrar poder ante los enemigos. Sin importar cuáles sean sus motivos o cuán crueles sean, siempre estaremos aquí para contarles sobre ellos en la galaxia de Copérnico. Si te gusta el video y te apasiona la historia y otros datos interesantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, aquí te dejaremos 2 videos más que pueden ser sumamente interesantes para ti. Muchas gracias por ver nuestro corto documental y hasta la próxima.